electos debían entregar al jefe del partido, es decir, a Trujillo, sus renuncias escritas sin fecha, aún antes de tomar posesión del cargo. De esta manera, Trujillo podía destituir a cualquiera en el momento en que le viniere en gana. No fueron pocos los diputados y senadores que estaban agotando un turno en el debate parlamentario cuando llegaba, sin él saberlo, su carta de renuncia. El presidente de la Cámara correspondiente interrumpía al afectado para informarle que ya no era parte de la misma. Pero no todo el que quería podía renunciar. Para esto también se necesitaba la autorización de Trujillo. Esto lo vino a saber muy tarde el señor Pepito Thió, gerente de la compañía de seguros San Rafael, que era propiedad del jefe. Trujillo le había dicho que él perdía tiempo atendiendo más reclamaciones de la cuenta. Pepito se disgustó y presentó su renuncia al cargo, y Trujillo le respondió violentamente: yo no tolero que nadie renuncie, yo soy el único que vota a la gente. El señor Thió no tuvo más remedio que retirarse, pero cuando cerraba la puerta, Trujillo le volvió a llamar para hablarle de esta manera: no se olvide de dejar las llaves del automóvil antes de irse. La fortuna personal de Trujillo. Yo creo que la mejor forma de describirlo fue que le hicieron esa misma pregunta en el año 61 a un prominente empresario dominicano. La pregunta se le hicieron los americanos. Dijeron: ¿y cuánto vale este país? Porque el país era casi todo de Trujillo, un por ciento muy alto de todas las fincas, casi todas las industrias. Es decir, era el valor de su fortuna, lo que valía el país. Ya para fines de 1930, Trujillo tenía un monopolio absoluto sobre la carne y la leche. A continuación, para fines de 1930, todas las exportaciones de arroz eran hechas por la exportadora dominicana propiedad de Trujillo. En 1932 fundó la compañía de seguros San Rafael con monopolio exclusivo en el área. Trujillo, mediante chantaje, presiones, engaños y asesinatos, logró el control de prácticamente toda la economía nacional, formando otras numerosas compañías monopólicas relacionadas con toda la actividad comercial: la sal, el azúcar, el aceite, jabón, calzados, cigarrillos, papel. Había que convencer a los haitianos de que fijaran una línea en el terreno que dividiera los dos estados. Y esa labor comenzó a hacerse en el gobierno de Horacio Vázquez y terminó con el protocolo del 36 en el gobierno de Trujillo. Inmediatamente que terminó el protocolo, se rompieron las relaciones que antes eran idílicas y comenzó la tentativa de expulsar a los haitianos hacia su territorio. Los consejeros, los asesores pedagogos de Trujillo, entendían que eso tenía que hacerse, esa era la finalidad de la delimitación. No aconsejaron, con la excepción de Cruz Ayala y de Ortega Frier,
una matanza como la del 37. El 2 de octubre de 1937, Trujillo fue a visitar Dajabón. Acerca de esto, oigamos a Lomber Riverón, historiador de Dajabón. Trujillo hace un recorrido por toda la línea de la frontera y en cada pueblo que iba le ponían problemas, que los haitianos estaban cogiendo el país poco a poco y ahí contribuyeron la sociedad, los ganaderos, inclusive la iglesia, porque le confesaron que Trujillo, que aquí los haitianos, de 100 bautizos que hacían, 97 eran haitianos y 3 dominicanos. Entonces, Trujillo le ofrecieron un baile aquí en la casa consistorial, frente al parque cerca de la iglesia, y después que estaba un poco caldeado y con tantas quejas que le habían dado, pues él dio una patada y dijo, aquí hay un piogán que hay que echarlo. En Santiago, el ejército capturó alrededor de 1.500 haitianos y los encerraron como reses en una dependencia del gobierno. Allí fueron degollados todos del modo más sistemático. En Montecristi, varios cientos fueron obligados a caminar hacia el final del muelle, atados y a punta de bayoneta, donde se ahogaron sin remedio. A cada uno de aquellos se le pedía que pronunciara la palabra perejil, y a todos los que decían perejil eran condenados como haitianos y liquidados sin más. No cuenten el 37, es un año calavera, el ya que mandaba sangre por todita la frontera, el machete hacía rodar las cabezas por doquiera, el ya que mandaba sangre por todita la frontera. Muchas madres solo vieron el rojo en la carretera, el ya que mandaba sangre por todita la frontera. Muchos niños no sintieron la próxima primavera, el ya que mandaba sangre por todita la frontera. Algunos cuerpos cayeron muertos en la balacera, el ya que mandaba sangre por todita la frontera. La sangre se ha secado como el ya que y la frontera, pero el crimen cometido en mi mente persevera. El ya que no tiene sangre dejó herida la frontera. Estamos en el pueblo de Dajabón. Ahora en la esquina están construyendo la Casa de la Cultura, pero en el 1937 lo que había era un casino y fue allá donde Trujillo ardió en ira aquel día fatídico. La matanza de los haitianos en 1937 produjo un escándalo internacional y creó en toda América Latina y en los Estados Unidos una repulsa unánime. Ello obligó a Trujillo a negociar con el gobierno de Haití una indemnización para las familias de los asesinados. Después de arduas discusiones y vehementes presiones internacionales, Trujillo accedió a pagar $550,000 al gobierno del presidente Vincent. Oigamos a don José Pimentel. Que se celebró en Sabana Grande de Palenque, y los hombres que yo comandaba había organizado la Reserva Civil de San Cristóbal. Los hombres que yo comandaba o había organizado en el desfile. En el desfile no, él pasó inspección, junto conmigo y otros generales, Estrella y otros más. Entonces los reservistas
decían viva el coronel Pimentel, todavía y él, ya había cuestiones ahí, que parece que tenía enemigos encubiertos, ¿no? Entonces le dijeron que yo constituía una amenaza para su gobierno, que tenía tanta gente y que podía tumbar el gobierno, que sé yo, reparaste. Entonces, él a los meses siguientes me mandó 2 meses después de la revista, disolvió la Reserva Civil y me nombró, me sacó de aquí, me llevó de gobernador a Asua. El 24 de septiembre de 1940, Trujillo viajó a Washington y firmó con el secretario de Estado Cordell Hull el tratado que devolvió a República Dominicana el control de sus aduanas. Para superar las restricciones que todavía imponía el tratado Trujillo-Hull sobre economía y las finanzas de la República Dominicana, y disponiendo el Estado para 1947 de sumas sobrantes apreciables, Trujillo decidió la liquidación total de la deuda externa, que a la sazón se elevaba a más de $9 millones. Tal paso fue un nuevo golpe propagandístico, al igual que el tratado en años anteriores, la creación de la moneda nacional, etc., haciéndose presentar Trujillo como un nacionalista integrado que había conducido al país a la independencia económica y financiera, complemento de la independencia nacional. La dictadura de Trujillo fue extremadamente sangrienta. Murieron miles de personas durante todos los años, aunque fue más sangrienta al final de la dictadura que al principio. Y los métodos de represión eran violentos, desde la muerte hasta el encarcelamiento por muchos años, o el envío de desafectos, como se llamaban los enemigos del régimen, a lugares como la frontera sin poder salir de allí. No podían salir del país, no se les daban los permisos, había una censura total. Entonces era un mecanismo realmente de represión total, hasta de la forma de pensar. Tanto así que palabras que en el resto del mundo significaban cosas diferentes, aquí significaban lo contrario, porque se creó hasta un lenguaje propio, los desafectos, los amigos de Trujillo, etc. Veamos el caso de Rafael Yepes, profesor de un instituto escuela que estaba en la calle Eugenio Perdomo. Yepes pidió a sus alumnos una composición sobre el Día de las Madres y un hijo de un diputado aprovechó para tomar como modelo a doña Julia, la madre de Trujillo, y al jefe mismo. Yepes, del modo más suave posible, trató de hacer ver al niño que aunque la madre de Trujillo era muy buena, había otras que merecían sus elogios y que los propios niños, él incluido, podían más tarde ser dirigentes del país con mejores o menores posibilidades que Trujillo. El niño hizo creer que comprendía lo dicho por Yepes y se marchó al final de la clase. Pero esa noche Yepes fue detenido junto a su esposa y su pequeña hija. Al día siguiente, 2 camiones del ejército reunieron a todo el alumnado del instituto y lo llevaron a la fortaleza Osama. El instituto fue clausurado. Después, los niños fueron devueltos a sus casas. Pero del profesor Yepes, su esposa e hija, no volvió a saberse jamás. Desde el mismo principio del régimen de Trujillo, este estableció la obligación de que ciertas personas enemigas del régimen hicieran trabajo gratuito. Es decir, eran presos que se dedicaban a trabajos forzosos. Comenzó con las carreteras en la frontera del sur y luego ya en la década de los años 50 hubo no tanto trabajos en obras públicas, sino en fincas particulares, ya sea de Trujillo o de personas allegadas a él. Las fincas del Cisal, perteneciente a Gadala María, en la zona de Asua, se llevaron muchas personas ahí, muchas fueron asesinadas y tratando de escapar de ese trabajo forzoso. Y en el Pozo de Nagua, de entre Castillo y Nagua, pues esa era también una finca arrocera donde muchos presos políticos fueron llevados a trabajar forzosamente allí.
Esta zona es el Pozo de Nagua. Por todo esto, que está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Nagua, era donde tenía un centro prácticamente de tortura y de muerte el general Alcántara en la era de Trujillo. Los presos eran obligados a venir a trabajar a estos arrozales. En los años iniciales de la dictadura de Trujillo, las dos principales cárceles eran la Fortaleza Osama, la Torre del Homenaje, donde durante siglos los dominicanos eran apresados, y la cárcel de Nigua, que quedaba al lado donde existía el sitio de los tuberculosos y los leprosos. Luego, ya en la década de los años 50, se estableció la actual prisión de La Victoria, y cercano a lo que era entonces una fábrica de cemento estaba la 40, que era una casa privada convertida en un sitio de tortura a partir de los años 60-61, y la Fuerza Aérea bajo Ramfis, cerca de la Academia Militar La Carrera, en el kilómetro 9, tenía otro centro de torturas. Fueron dos centros de torturas ya de los finales de la era. Hemos llegado al centro de torturas del 9. En este momento se trata de un centro de reflexión de la Iglesia Católica. Pero en todo esto, para la era de Trujillo funcionaba aquí el segundo más importante centro de torturas. Aquí en este patio se ponían, parece, al llegar. Y aquí era donde ellos recibían las torturas más crueles. Fíjense en los barrotes. Y esta es la parte más reservada, la parte más oscura. Esta era la parte solitaria. Por aquí podían arrojar una persona y también tirarle comida o algo por el estilo. Una puerta de metal. Este es el cuarto frío. Este es un refrigerador. Aquí la persona se congelaba. En el mes de febrero del año 1942, un grupo de funcionarios y dirigentes del Partido Dominicano fue a visitar al jefe a la Hacienda Fundación para hacerle saber formalmente que había sido escogido otra vez como candidato del partido para las venideras elecciones. Trujillo montaba en uno de sus caballos favoritos, mientras todos los funcionarios iban en traje de levita o frac. Al verlos aceptando por supuesto la obligada designación, Trujillo les contestó: seguiré a caballo. Y seguiré a caballo, eso dijo el general. Seguiré a caballo, le dijo a la comisión. Y el pueblo muy orgulloso interpretó la expresión, porque siguen de caballo, sigue y salva la nación. El pueblo muy orgulloso aclama al benefactor y dice que le acepte la nueva postulación y llevar en su alma la plaza del inmortal. Y de integría a caballo, gloria al general. El primer desafío serio contra la dictadura de Trujillo lo significó la expedición de Cayo Confites.
Sobre esto, oigamos el punto de vista del profesor Juan Bosch. Fue un frente en el que figuraron los presidentes Juan José Arévalo de Guatemala, José Figueres de Costa Rica, Rómulo Betancourt de Venezuela, Carlos Pérez Socarrás de Cuba. La ayuda de todos esos gobiernos hizo posible que se reunieran medios económicos y apoyo político para organizar la expedición de Cayo Confite, en la cual jugó un papel importante don Juan Rodríguez. Era Juancito Rodríguez, un señor acaudalado que quería ver a su pueblo de Trujillo liberado. Cayo Confite fracasó porque el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, que se llamaba Genovevo Pérez, se puso al servicio de Trujillo. Entonces nos hicieron prisioneros cuando nosotros veníamos ya de camino para acá, para la República Dominicana. Nos hicieron prisioneros en el Canal del Viento. Tulio Arbelo dice esto. Después del fracaso de Cayo Confite, don Juan Rodríguez y los que lo acompañábamos, puedo utilizar la primera persona puesto que yo estaba junto con él, cambiamos de táctica y resolvimos hacer una nueva invasión por la vía aérea. Esta vez utilizaríamos las bases de Guatemala. Nos trasladamos a Guatemala, allí se reunieron no 500 personas, sino alrededor de unas 80 y pico, de entre 80 y 90 hombres dispuestos a venir en varios aviones a luchar en contra de Trujillo. Esos aviones, por razones ajenas a la voluntad de algunos de los miembros, de los tripulantes o de los que venían en esos aviones, 2 no pudieron llegar a Santo Domingo y solamente pudo arribar un avión que era en el que yo venía. En un avión Catalina, era anfibio el aeroplano, muchos patriotas vinieron a derrocar al tirano. Y ahí veníamos 15 hombres y de esos 12 desembarcamos en Santo Domingo por Luperón, en lo que se llama desembarco, así mismo, en Luperón. Rebosantes de coraje, todos con la cara al sol, con las armas en las manos, entraron por Luperón. Y de los 15, solamente quedamos 5 sobrevivientes. Los otros 10 fueron asesinados por Trujillo tan pronto fueron hechos prisioneros. La dictadura de Trujillo estaba en su apogeo, como veremos en el capítulo que sigue. Por la libertad y solidaridad de América, transmite la Voz Dominicana. El 1 de agosto de 1952, José Arismendi Trujillo Petán inauguró la Voz Dominicana, siendo el país el segundo en América Latina que estrenaba este medio de comunicación. La Voz Dominicana sería un arma invaluable en el arsenal propagandístico de la tiranía. Oigamos a Bernardo Vega. Pansecundina. No, la negra china. Existía un humorista de origen español, Paco Escribano, que salía por la radio a las 2 de la tarde todos los días. Y era la poca gente que podía, entre líneas, hacer algunas ligeras críticas al régimen, aunque lo metieron preso muchas veces y lo golpearon por eso. Pero la madre de Trujillo, una señora muy mayor, lo oía todos los días. Por eso le decía en el programa que tenía una señora que lo quería mucho. Y ella más o menos la que era su protectora cuando se veían grandes problemas políticos que los tuvo. El 6 de agosto de 1955, los abogados de Santiago celebraron un homenaje en honor del licenciado Federico C. Álvarez,
en el cual rindieron tributo a los 40 años de ejercicio profesional del abogado. Edwin Espinal. El doctor Federico Álvarez Perelló, el licenciado Federico C. Álvarez, fue un reconocido abogado de Santiago que nació en Montecristi en 1892 por una circunstancia familiar y graduado en 1915 en la Universidad de Santo Domingo, comienza su ejercicio profesional en ese mismo año en la ciudad de Santiago y adquiere una gran nombradía en los años de la intervención norteamericana y en el gobierno de Horacio Vázquez, siendo regidor y presidente del ayuntamiento en varias ocasiones. En 1955, el 6 de agosto de 1955, cuando se cumplían 40 años del inicio de su ejercicio profesional, los abogados de Santiago deciden hacerle un homenaje a este reputado abogado. En el Hotel Matún se hace una cena en la cual sus amigos convocan a abogados de todas partes del país. Algunos se excusan, acaso quizás conociendo de antemano algunos pormenores de no enfrentamiento, pero distanciamiento de este personaje con el régimen. Y en esa noche, en los discursos de exaltación de la figura del licenciado Federico C. Álvarez, no se pronuncia, se obvia el nombre de Trujillo, el agradecimiento a la paz, a los momentos de felicidad que se vivían en la era. Se cita que uno de los invitados, Andrés Nicolás Sosa, es la persona que chivatea este acto y se desencadena algo antes nunca visto en la era de Trujillo. Se producen movilizaciones en todas las provincias del país en repudio a la acción de los abogados de Santiago, que concluye con una gran manifestación en Santo Domingo frente al obelisco del Tratado Trujillo Hall. Todos los que eran empleados del gobierno fueron cancelados, 2 senadores y varios diputados obligados a renunciar. A casi todos se les retiró el carnet de miembro del Partido Dominicano, lo cual significaba una muerte civil. Es una calle, bello sitio ideal. La adulación tenía que ser absoluta. Los aduladores idearon una placa que habría de ser colocada en un lugar visible de todos los hogares dominicanos y que significaba un total envilecimiento para los dominicanos. En esta casa, Trujillo es el jefe. El efecto fue tan denigrante que fue preciso suavizarla unos meses después, cambiándola para que se leyera así: en esta casa, Trujillo es el símbolo nacional. Por estos tiempos se produjo lo más osado que a alguien se le ocurriera dentro de la tiranía de Trujillo: el asalto al Royal Bank de Santiago. Edwin Espinal. Un hecho sin precedentes en la historia de Santiago e incluso en la historia nacional fue el asalto a la sucursal del Royal Bank en Santiago en 1954. Un hecho que pasó prácticamente desapercibido para la ciudadanía, puesto que personas que han testimoniado que pasaron frente al banco en la calle del Sol en ese momento nunca imaginaron que pudiera haber un asalto en ese momento. Los hermanos Maldonado fueron los autores de este singular robo que desató la persecución de la policía trujillista y fueron detenidos rápidamente en la ciudad de Santo Domingo, pudiendo recuperarse la mayor parte del dinero en la ciudad capital. Posteriormente fueron procesados ante el juzgado de instrucción de Santiago y sometidos por ante un tribunal criminal que los condenó a penas de reclusión mayor. En una supuesta fuga de estos señores, fueron acribillados en la zona del ensanche Bolívar, en lo que hoy se llama el barrio de los Platanitos en Santiago, detrás del Estadio Cibao, y la prensa mostró en fotografías horripilantes los cadáveres masacrados de estos hermanos Maldonado. Se salvaron de esta familia algunas personas, quizás las jóvenes y algunos muchachos
de menor edad, pero todos los varones fueron acribillados y fue un ejemplo que se puso durante la era de Trujillo. Trujillo andaba siempre con un maletín lleno de dinero para comprar conciencias y voluntades. La gente del pueblo trataba de acercársele, pues quien lo lograba muy probablemente conseguía como obsequio un billete de 100 o 1000 pesos. El jefe quería tener y las tenía por montones, medallas, placas y más, muchas condecoraciones. Mientras los pobres andaban descalzos o con una sandalia llamada popularmente calzapollo, Trujillo tenía en su armario 500 pares de zapatos, más de 10.000 corbatas y cerca de 2.000 trajes y uniformes. Él era el benefactor de la patria, la primera. Él era el gran paladín, padre de la patria nueva. En 1955, un importante funcionario trujillista propuso la realización de una obra monumental que sirviera para conmemorar los 25 años del régimen, con el nombre de Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. En dicha construcción laboraron unos 8.000 trabajadores bajo condiciones espantosas. El número de muertos durante el proceso fue alarmante. Y entonces, cada vez que caía un muerto, porque eran muchos los que morían en esas construcciones, parece que había muy poca seguridad en la construcción, padre, y entonces pues realmente caía mucha gente de esos andamios y había mucho muerto. A mí me horrorizaba el asunto. Yo iba a trabajar porque usted sabe que tenía que buscármela. La hija menor de Trujillo fue escogida para presidir la inauguración con el título de Angelita I. El traje para la ocasión fue encargado a las hermanas Fontana de Roma, quienes lo hicieron de raso de seda blanco, guarnecido con rubíes, diamantes y perlas. Tenía 45 metros de armiño ruso, es decir, el producto de 600 pieles, con una cola de 22 metros de largo. Costó $80.000. El cetro y el broche salieron por $75.000, incluyendo los cetros que utilizarían los 140 miembros del cortejo de Angelita I. Por todas las calles de la feria se colocaron 300 bustos de Trujillo y cientos de retratos. En total, la feria costó más de $30 millones. La feria fue lo más grande de toda la dictadura. Para muchos comenzaba a cavar su sepultura.